¿Alguien recuerda el eslogan "Abra sus ojos a Maybelline"? ¿Alguien recuerda por qué estos jeans eran tan caros? ¿Alguien tuvo la oportunidad de tener unos TRX o unos Samba? ¿Alguien recuerda por qué este par eran los deportivos por excelencia? Digamos la verdad y pensemos por un momento que todos deseábamos tener unos tercio jeans de Eduardo's California. ¿Alguien recuerda cuál era el verdadero caché de la moda francesa en México? ¿Alguien recuerda cómo podíamos combinar los Saka Joe con los topsiders sin calcetines con camisas hawaianas sin fajar? ¿Alguien recuerda que un día todos usamos esto para hacer locuras como estas? ¿Alguien recuerda la fabulosa campaña de Studio Line de L'Oreal? Todos pudimos decir en algún momento de nuestra juventud que tener unos jeans de Gloria Vanderbilt era tener dinero. Todos tuvimos unos Olala Sassoon. Todos vimos por lo menos una temporada de Dallas, Falcon Crest, Flamingo Road y Dinastía. Todos alguna vez recapacitamos que hasta para ir a trabajar había que vestirse de cóctel, y vestirse casual era más caro de lo que nos imaginábamos. Cuando nos enteramos de que estos eran los carros más caros de México y que este era el auto familiar por excelencia, ¿alguien recuerda lo gigantescas y aparatosas que eran las radiograbadoras? Y de que todos tuvimos alguna vez chamarras de mezclilla despintada y pantalones rotos, o de que todos tuvimos desde un Atari hasta un Sega. La fiebre de los Walkman es inolvidable. Yo sí. Yo recuerdo que esto y más eran los años 80, así que sin más ni más, comenzamos. El 20 de enero de 1985 en los Estados Unidos, Ronald Reagan jura su cargo como presidente de los Estados Unidos para un segundo mandato, y lo más destacado de su discurso en Washington D.C., a menos 14 grados centígrados, es su apoyo al proyecto de defensa estratégica conocido popularmente como Guerra de las Galaxias, el programa destinado a construir un efectivo sistema antimisiles o proyectiles nucleares y que suponía una revolución estratégica que comportaba la ruptura de las ideas de disuasión nuclear, el equilibrio al terror y la mutua destrucción asegurada que había caracterizado las relaciones soviético-norteamericanas durante la Guerra Fría. En mayo de ese mismo año, en los albores de lo que en países como Holanda e Italia ya llevaba un impulso sin precedentes, una costosa firma alemana entra a la pelea y en el género Space se desata una verdadera guerra musical, en la que sus primeras cartas de presentación fue el grupo de estudio Time Riders y el maravilloso sencillo Cocoon. El 7 de febrero de 1990 en Moscú, en el Pleno Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, aprueba con un solo voto en contra la renuncia a su monopolio de poder en ese país, acto en el que se determina que la democracia llegaría finalmente a lo que hoy es Rusia. Asunto del que se empieza a dudar luego de 4 mandatos en la presidencia de ese país por un controversial e inclemente Vladimir Putin, que se estanca en el poder desde 1999 y previsto para dejar supuestamente el cargo hasta 2024. El eurodisco alemán siempre dará que hablar, y para muestra un botón, dentro de esta línea es presentada una encantadora señorita a la que sus productores harían llamar Angel, que con un sencillo de debut y despedida apareció en la primavera de ese año y sería una de las producciones que más llamaría la atención en ese país. El sencillo es Follow Me. El 7 de mayo de 1986, el futbolista romano Helmut Dukadam se convirtió en la figura del fútbol húngaro y europeo gracias al partido disputado en la final de la Copa de Europa, en medio de un reñido partido mismo que llegaría a la tanda de penales para definir un campeón. Etapa de un partido expectante en donde este atleta históricamente logró parar 4 penales al favorito Club Barcelona, aciertos que le dieron la Copa Europea Stoke de Bucarest por primera y única vez. Sin decir más, una figura que intentó gustar a los europeos con su presencia llega a las listas de Alemania en enero de ese mismo año 1986 con un tema que aún no sabemos a qué podría sonar, pero con su terminología resultó ser un himno a la línea eurodisco. Él es Barry Lane y su sencillo Journey to the Moon.
El 11 de agosto de 1984, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Maurizio da Milano, el atleta italiano no favorito y repentino ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, inexplicablemente abandona la competencia de marcha de los 50 kilómetros a 3/4 de la competencia. Ese mismo día en el que el atleta Raúl González Rodríguez daría para México la medalla de oro en esta disciplina, imponiendo un nuevo récord olímpico con un tiempo de 3 horas 47 minutos y 26 segundos. Este mismo, al llegar a la meta, rompería en llanto en medio del enorme esfuerzo empleado para llegar a lo más alto del podio. Sin salir de los Estados Unidos, la firma Megatron Records propone a una de las obras más exitosas de las que sus registros tienen memoria. Así es, Let's Go, que es presentada en mayo de 1984, deja las competencias europeas con un palmo de sorpresas, dando los alcances que tocaría a esta obra a cargo del dueto Yol. El 23 de marzo de 1994, el entonces candidato favorito a ganar las elecciones a la presidencia de la República en México, Luis Donaldo Colosio Murrieta, sufre un atentado mientras se encontraba en campaña política en la ciudad de Tijuana, Baja California. Muere horas más tarde en el Hospital General de esa ciudad. Aunque nunca se quedará aclarado el hecho, es que en el escenario popular se atribuye que el discurso pronunciado por el político frente al Monumento a la Revolución Mexicana en la Ciudad de México 17 días antes, el 6 de marzo de 1994, en el aniversario de su partido, se considera como el rompimiento con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y una revaluación de la política neoliberal, misma que no favorecía a los intereses de su régimen. En junio de ese mismo año, la firma Asia Records, la favorita del productor Mauro Farina, da lo que podemos considerar las últimas bocanadas de aliento a la primera etapa de la era Hot Energy con un sencillo que solo sonaría al mismo Farina de 8 años atrás, Nice and Slow, que cambiaría ciertos matices de su estructura y colocaría a Mr. Black en los anales de la historia del género por pasar nada más. El 18 de enero de 1986, una nave de la aerolínea Aerovías de Guatemala que llevaba pasajeros a una excursión a las ruinas mayas de Tikal en el departamento de Petén, se estrelló en una zona remota de la jungla petenera, matando a todos sus pasajeros y tripulantes en lo que hasta ese momento se conocía como el peor desastre de la aviación en la historia del país. Fallecen 110 personas que viajaban a bordo, gente de varias nacionalidades, incluyendo al político venezolano Aristides Calvani y miembros de su familia. Los alemanes son personas características. Los mismos europeos les llaman cabezas cuadradas por la rigidez en la que plantean todo lo que hacen. Esa es la receta del éxito. La muestra, toda una agrupación de estudio con este su único sencillo puesto al mercado y que como muchas de sus obras se colocaría en una buena posición a nivel mundial. Ellos son Dance Apartment y su sencillo Paradise, aparecido en junio de ese año. El 22 de mayo de 1987, en Australia y Nueva Zelanda, se realiza la primera Copa Mundial de Rugby, ese deporte que apenas hoy es disciplina olímpica. En ese mundial participaron 16 equipos, 7 europeos, un africano, 3 americanos, un asiático y 4 de Oceanía, tras no haber ninguna clasificación para la Copa Mundial inaugural, por lo que el torneo estaba compuesto por los 7 miembros de la World Rugby. Los 9 lugares restantes fueron ocupados por equipos invitados. Sudáfrica quedó excluida de su política apartheid. La Unión Soviética desdeñó y rechazó su invitación y Samoa Occidental no fue invitada a pesar de tener un nivel de juego superior a otras naciones participantes, resultando campeón el país anfitrión, Nueva Zelanda. 3 días después de ese evento, la firma TSR de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, presenta un tema que por su contenido saltó a la fama a las listas especializadas en esa ciudad, producido por Martín Rodríguez y llevado a cabo por un espectacular grupo de talentos mexicanos llamados Captain One, colocándose en el número 1 en México con el sencillo Playing With Love.
El 12 de febrero de 1988 se da el incidente del choque del Mar Negro en el que el crucero estadounidense USS Yorktown, cargado con misiles de modelo no especificado, fue embestido intencionalmente por la fragata soviética Betsavedny de la clase soviética Buresnevik en aguas territoriales soviéticas. El gobierno estadounidense reclamaría indemnizaciones al caso, argumentando que el Yorktown estaba ejerciendo el derecho de paso inocente a través de las aguas territoriales soviéticas. La respuesta de Moscú fue que la fragata Betsavedny chocó intencionalmente con el Yorktown con la intención de expulsarlo de sus aguas territoriales por derecho. La ya afamada pareja de lindas señoritas italianas llamadas Gypsy and Queen vuelve a hacerla en junio de ese mismo año, tras colocar en el que por sus estructuras puede ser considerado como la máxima creación de estas bellezas, Plaza de Sol, que en Europa llegaría al número 1 por 2 semanas consecutivas. El 22 de abril de 1985, la sociedad argentina dio su primer paso hacia la verdad, la memoria y la justicia. El juicio de las juntas militares reveló los crímenes y violaciones a los derechos humanos y puso en evidencia el aparato represivo del Estado durante la última dictadura cívico-militar. Es el presidente Raúl Alfonsín que comienza el juicio a las juntas contra los miembros militares de dicha dictadura perpetrados de 1976 a 1983. A alguien en alguna parte del mundo diría: es un hecho histórico para la humanidad, a pesar de que los culpables resultaran condenados hasta 1990. Por esas fechas, una de las agrupaciones más novedosas de la industria del high energy holandesa pusiera consideración a ese acto de presencia, Video Kids, con un sencillo titulado Satellite, que pondría de cabeza a toda Europa, no solo por la naturaleza del tema ni por la originalidad de la agrupación, sino por los alcances que lograría con este sencillo, incluso en América. El 10 de febrero de 2009, a la altura del poblado llamado Debris, en la península de Taimyr, en el espacio astral sobre Siberia, en Rusia, chocan en plena órbita los satélites de comunicaciones Iridium 33 de los Estados Unidos y Cosmos 2251 de fabricación soviética. Ambos dispositivos se destruyen por completo, afectando por días las comunicaciones en ambos países, pero lo más desastroso es que estos quedaron en medio del limbo cósmico, generando una impresionante cantidad de basura espacial. Y sin salir del espacio sideral, en ese mismo año 2009 aparece una propuesta dentro de la línea Space con una tonada que nos hace repensar que en verdad esta línea, al menos para los europeos, nunca se fue, y gracias a los años 80 esta misma se integró a su cultura musical. En una conjunción de los grupos alemán Cyber People y el italiano Galaxy Hunter logran lo inimaginable, el sencillo Space Explorer. El 19 de febrero de 1983, en el estado mexicano de Sonora, en la abandonada estación Moreno, que se encuentra a 66 kilómetros al norte del poblado de Empalme y a 75 kilómetros al sur de la capital, Hermosillo, un tren de carga conocido como El Local, a una velocidad mínima de 110 kilómetros por hora, da alcance y choca contra un tren de pasajeros hasta estado de usuarios, estacionado por problemas técnicos y sin señalización adecuada. El saldo final es de 75 personas fallecidas y unos 400 afectaciones diversas. El hecho hasta el momento no había tenido precedentes históricos. En ese mismo año, solo que en el mes de marzo, una más de las princesas de la música disco regresa a los estudios y por ende a los discos de vinil. La misma firma que después patrocinaría a Viola Wills en Isle of Man haría un maravilloso prueba, ensayo y error con un tema que solo tendría impacto en Inglaterra, Estados Unidos, Holanda y México. Esto es To Serve With Love, a cargo de Vicky Sue Robinson. El 30 de noviembre de 1989 en Alemania, Alfred Herrhausen, miembro del directorio del prestigiado banco alemán Deutsche Bank, es asesinado por una sofisticada bomba puesta al borde de la carretera poco después de salir de su casa en Bad Homburg, en la provincia de Hesse, muy cercana a Frankfurt.
La bomba de 7 kilos puesta en una bicicleta anclada a mitad del camino y que durante semanas había pasado inadvertida es atribuida al grupo terrorista de extrema izquierda de Alemania Occidental, facción del Ejército Rojo, misma que inhabilita su convoy de seguridad y atraviesa el Mercedes-Benz de blindaje nivel 3 del empresario y banquero, cercenándole las piernas y haciendo que éste muera desangrado. La visión evolutiva y de avances en las técnicas del productor Mauro Farina nos dieron a entender que sus bases fueron orientadas en el pasado y en ese mismo año, 1989, pero en el mes de julio promueve una más de esas grabaciones que de sonar distinto de verdad sorprenderían, y sin embargo este tema sonó algo que prometía más que al productor, You Are The Only One, a cargo de Gary. La importancia de llamar a la década de los 80s como la década prodigiosa no nace de la idea loca de alguna persona sin qué hacer. Nos tocó vivir el momento en el que ir al espacio era cosa de todos los días, en el que vivir a lo grande se hacía una costumbre, en el que las modas, los modos y los modismos encontraban espacio en donde acomodarse, en donde tener un videojuego o ir a bailar era una verdadera disyuntiva. Esa época en la que la tecnología no nos alcanzaba ni nos rebasaba, iba con nosotros y día con día nos avisaba que algún día tendríamos el mundo en nuestras manos. Esa década maravillosa en la que todo, absolutamente todo, avanzó a pasos agigantados y que con orgullo podemos decir que junto con la música de nuestras vidas nos tocó vivir.